Puedo compartir la pantalla, ¿no? Sí, doctora. A ver, dame un ratito. Hasta que vayan sumando. Una pestaña, una ventana, ¿no? Me avisan si sale, por Está bien, doctora. activar subtítulos. ¿Sale? No, doctora, no se ve nada. Ay, no. Eso que no me pase. ¿Nada? No, doctora. Si te paso, pero igual es que yo voy a tener que sacar. Te estoy pasando ahorita espérame, la presentación. Espérame. Aquí está, compartir. No me has habilitado para compartir. A ver, Sí, porque me dice cancelar, pero no compartir, porfa. está bien, doctora. Ya está, doctora. Ya. Entre tanto, te estoy pasando la tercer rote. Abrir. Antimicrobianos. Abrir. Ya te he pasado. Ahora veremos si puedo abrir. Te cuento que no. O se ve, ahora sí. Muy bien. Entonces creo, ¿cuántos ya estamos en sala? Voy a apagar esto. 52. 52. Asumo que en un minuto más podemos ya conectarnos, ¿no? ¿Cómo será una, doctora? No hay problema. La tarjeta gráfica no puede ser configurada. Pues, no volver a mostrar. Ahora sí, ¿estamos? Sí, doctora. Pantalla completa, ¿no? Ok. Bueno, buenas noches en principio a mi grupo, al grupo 3, y por supuesto agradecer a nuestra representante que nos facilita a veces las plataformas y la mejor comunicación. Estas 2 semanas hemos estado con algunas limitaciones en cuanto al tiempo, pero también con actividades que salen de nuestros alcances y se ha ido reprogramando. En todo caso, este es el tercer rote donde nos toca revisar el acápite que más me gusta por la especialidad que tengo, que es terapia antimicrobiana. Entonces, vamos a ir primero por la historia. Desde Pasteur sabemos que ha empezado a desarrollar todo el origen microbiano de cada enfermedad, ¿no? Ir explicando, desarrollando. Luego ha venido Domark, que empezó a usar o descubrir las sulfonamidas como el primer quimioterápico. Y bueno, lo que todos conocen y alguna vez hasta preguntas del examen de ingreso era Fleming, ¿no? Y Alexander en 1928 ha hecho el descubrimiento de la penicilina. Y ya de manera más purificada y como se utiliza en la actualidad, en 1940, pues ha sido con Florey y Chain. Tenemos que recordar
a partir de esta teórica para adelante en toda la rotación, tenemos 4 categorías. La terapia contra estos microorganismos, bacterias, tenemos contra los hongos, contra los parásitos y contra los virus. Ahora, entiendo que para muchos es algo nuevo el ver, o a veces pensamos que es igual un antibiótico que un quimioterápico. ¿Y cuál es la diferencia con un agente antimicrobiano? Entonces, empecemos en describir lo que es un antibiótico. Es una sustancia química que se deriva de un microorganismo. Actualmente se conoce, porque esa era la descripción que diferenciaba de un quimioterápico, pero actualmente hay semisintéticos. Es decir, que a partir del núcleo básico que se produce del microorganismo, se van modificando ciertas características químicas para de esta manera mejorar las propiedades farmacocinéticas, ampliar su espectro y por lo tanto disminuir su toxicidad. Entonces eso hace de que pues tenga mejores resultados con ciertos antibióticos que vamos a ver más adelante. A diferencia se entiende por quimioterápico a la sustancia química de origen sintético que posee la actividad antimicrobiana, ¿no? Ahora bien, ¿a qué llamamos agente antimicrobiano? El agente antimicrobiano es toda sustancia química que en bajas concentraciones van a producir o van a ser capaces de inhibir o destruir al microorganismo sin producir un efecto tóxico para el huésped. De tal manera que tenemos que tomar esta consideración al momento de saber qué antibiótico, qué antimicrobiano, qué antiquimioterápico le voy a dar al paciente. Porque sé que si voy a tratar la infección contra el microorganismo, tengo que también pensar que tengo que bajar o disminuir las consecuencias de sus efectos adversos. Existen varias clasificaciones para ver estos antimicrobianos. Por su espectro, como les decía, si va a ir en contra de una bacteria, en contra de un hongo, de un parásito o un virus. Y aquí cabalmente les pongo un ejemplo, ¿no? A veces vienen al servicio de emergencias y nos dicen, estoy con diarrea, necesito que me dé un tratamiento, pero ya, no puedo esperar más porque tengo que ir a trabajar, las actividades y demás. Sin embargo, hay que explicar a la paciente que no es lo mismo que por una diarrea se produzca por bacterias, porque el tratamiento es distinto a cuando es por parásitos. Entonces, no se trata de iniciar un tratamiento sin tener la cierta descripción o cierta referencia, y justamente para usar cualquier antimicrobiano siempre es necesario la ayuda de un laboratorio. Entonces, por eso tenemos esta clasificación de acuerdo al espectro. Ahora, existe un espectro ampliado, decimos, como por ejemplo los beta-lactámicos. Es decir, ampliado porque va a ir contra bacterias, va a ir contra gram positivos, gram negativos, anaerobios, etcétera, etcétera, de acuerdo a las características que eso lo vamos a ver en el capítulo de beta-lactámicos. El otro grupo es un espectro intermedio, como un macrólido. Y por supuesto hay de espectros reducidos, como un glucopéptido. O sea, vamos a saber que solamente es para un tipo de infección. Ahora, la segunda clasificación es por su respuesta. Es decir, si yo voy a dar un antimicrobiano, tengo que saber si estoy matando a la bacteria, es decir, que sea bactericida, o en su defecto sea bacteriostática. Es decir, voy a inhibir su crecimiento o alterar su replicación. De tal manera que estas diferencias van a condicionar de qué tratamiento yo voy a seguir con la paciente. En la tercera clasificación se divide de acuerdo a la estructura química, y eso es lo que nos está llevando a hacer las diferentes divisiones de esta rotación de farmacología. Primero, betalactámicos, tetraciclinas, quinolonas, glucopéptidos, macrólidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso de acuerdo a su composición química. Una de las clasificaciones más importantes, y por eso ya lo pongo en colores, es por su mecanismo de acción. Conocemos que en principio hay una inhibición de la síntesis de la pared celular. Ese es un mecanismo de acción. El segundo, alterando la membrana celular.
El tercero, inhibiendo la síntesis proteica. Y cuarto, inhibiendo la síntesis o funciones de los ácidos nucleicos. Y una quinta descripción que es inhibiendo las vías metabólicas, pero eso más para la resistencia, que vamos a ver a continuación. Entonces, los 4 primeros importantes vamos a ir describiendo cada uno. En relación a la farmacocinética y farmacodinamia, tenemos que tener la diferencia de que hay fármacos que son acción dependiente de la concentración. Ejemplo, estamos los aminoglucósidos o las quinolonas, es dependiente de la concentración mínima inhibitoria. Más bactericida cuanto mayor es la concentración. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en aminoglucósidos, cómo se administra, cuánto tiempo y la concentración en que, cuánto se debe, y de acuerdo a la patología, función renal, etcétera, etcétera, y vamos a ver las características que tiene. Por otro lado, tenemos que conocer que existe una acción dependiente del tiempo, y es ahí donde tenemos betalactámicos, glucopéptidos. Por ejemplo, el efecto bactericida es saturable. ¿Qué quiere decir? Que las concentraciones muy elevadas no van a aumentar la actividad bactericida de un antibiótico. Por decir algo, si yo doy vancomicina, digamos, la dosis es 1 gramo cada 12 horas. Si yo le voy a dar 3 gramos, 4 gramos, no va a hacer más efecto, pero sí el tiempo en el que yo voy a administrar. Entonces, eso lo vamos a ver con cada antimicrobiano. Volviendo a al mecanismo por inhibición, el primer mecanismo por el que existe este efecto bactericida, inhibiendo la síntesis de la pared celular. Sabemos que la pared celular está conformada, ¿no?, por su bicapa, y en este caso tenemos al péptido glucano. A partir de esa estructura, podemos decir que si existe esta característica de este antimicrobiano, pues va a ser bactericida. Eso es una cosa muy importante porque va a producir lisis celular, es decir, muerte celular. Por lo tanto, podemos usar en infecciones de gravedad. ¿Cómo es ese mecanismo? Primero, existe una primera etapa donde hay una formación del precursor en el citoplasma, donde interviene la fosfomicina y la cicloserina. La segunda etapa se refiere al transporte de este precursor a través de la membrana, y aquí puede intervenir la bacitracina. Y la tercera etapa interviene la vancomicina y la ristocetina, impidiendo así la acción del péptido glucano sintetasa. Entonces, en resumen, tenemos que recordar, para pregunta de examen, si tenemos la inhibición de la síntesis de la pared celular, debemos reconocer que es bactericida porque produce lisis celular. Otro de los mecanismos es alterando la función de la membrana celular. De igual manera, es bactericida. Esta alteración va a producir efecto lítico. Y aquí tenemos 2 elementos, las polimixinas y también otro ejemplo que es los antimicóticos poliénicos. ¿Estos qué hacen? Aumentan la permeabilidad de la membrana celular. Y hay 2 extremos. Al extremo liposoluble se une a los fosfolípidos de la membrana bacteriana y el otro extremo hidrosoluble penetra en la parte hidrófila. Ejemplo de este tipo de mecanismos, alterando la membrana celular, están cuando se tiene infecciones por bacterias gram negativas. El tercer mecanismo es inhibiendo la síntesis proteica. Recordemos que, les decía, los 2 primeros, anteriores, eran bactericidas. En este caso, cuando hablamos de proteínas, son bacteriostáticos, como mostramos acá. Tenemos aquí ejemplos, los aminoglucósidos, el cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos y las lincosamidas. Excepto, y lo vuelvo a recalcar, los aminoglucósidos, estos son bactericidas. Y eso lo vamos a ver en detalle cuando hagamos este acápite. Por lo que, cuando hacemos este efecto bacteriostático, van a inhibir el crecimiento y, por supuesto, la multiplicación bacteriana. Por otro lado, también se altera la síntesis de producción del ribosoma, y esto por 3 etapas, en la iniciación, elongación y terminación. Aquí interviene mucho la mecánica y biología molecular que decimos, ¿no? Tiene que ver mucho con la
recordando lo que es bioquímica con los ribosomas. Tenemos dos subunidades, 30S y 50S, y de ahí que cita el texto. Por ejemplo, los aminoglucósidos tienen una fijación irreversible a la subunidad 30S. Las tetraciclinas tienen algo similar porque se unen también a la subunidad 30S, pero con menos reversibilidad. La lincosamida y el cloranfenicol, a diferencia, se unen a la subunidad 50S. Y los macrólidos se fijan a la subunidad también 50S. Entonces, es un ejemplo de que la inhibición de la síntesis proteica, pues, es de efecto bacteriostático, excepto los aminoglucósidos. El cuarto mecanismo es la inhibición de síntesis o función de los ácidos nucleicos. Y acá tenemos tres elementos. Primero, podemos hablar de una interferencia en la replicación. Y ahí tenemos, por ejemplo, la famosa quinolona, que es la ciprofloxacina. Uno va a la farmacia y le dice, tengo sospecha de que tengo infección urinaria, y lo primero que prescriben o se automedican los pacientes es la ciprofloxacina. Y vamos a ver, cuando veamos en quinolonas, que tiene como mecanismo de acción inhibición de la DNA girasa. Entonces, esto es un ejemplo de una interferencia en la replicación. Otro mecanismo es por interferencia en la transcripción, y ahí tenemos a la rifampicina, que es la subunidad B de la RNA polimerasa. La rifampicina es uno de los elementos que se utiliza para el tratamiento, ¿no es cierto?, de los antituberculosos. Otra forma de inhibir la función de estos ácidos nucleicos es interfiriendo en la síntesis de los metabolitos. Por ejemplo, aquí las sulfonamidas y las diaminopirimidinas bloquean la síntesis de metabolitos, es decir, bases púricas y pirimidínicas. Esto lo vamos a ver en detalle también en el acápite de las sulfonamidas, y estas bases o estos metabolitos van a ir compitiendo por el sitio activo enzimático. Entonces, es necesario hacer esta diferenciación cuando hablamos de cómo inhiben los ácidos nucleicos, ¿no?, la función. Ahora, ya viendo el tratamiento antimicrobiano, tenemos que conocer que existen varios mecanismos de resistencia bacteriana. Hay varias clasificaciones, de hecho en el texto de Velázquez está un poco más complejo, pero vamos a intentar hacer un resumen. Por un lado, tenemos que conocer que hay una destrucción o inactivación del antibiótico. Las bacterias producen enzimas que inactivan al antibiótico. Por ejemplo, las beta-lactamasas destruyen el anillo beta-lactámico, que vamos a ver en el segundo capítulo. Luego las acetiltransferasas, la adeniltransferasas y la fosfotransferasas no destruyen, pero sí modifican y condicionan una inactividad del antibiótico. Por otro lado, otro mecanismo de resistencia es disminuyendo la concentración intrabacteriana del antibiótico. ¿Y esto cómo se produce? La bacteria muta e impide la entrada de algunos antibióticos, por ejemplo, tetraciclinas, aminoglucósidos y fosfomicina. O pueden alterar el sistema de transporte con salida del antibiótico por expulsión activa, es decir, esto pasa con los macrólidos. Otro mecanismo es que desarrolla un objeto alterado para el fármaco, es decir, la alteración enzimática tiene menor afinidad al antibiótico, por ejemplo, un beta-lactámico, o puede haber una modificación ribosómica, inhibiendo la capacidad de fijación con el antibiótico. Esto pasa con macrólidos, con las tetraciclinas y con el cloranfenicol. Dentro de los mecanismos de resistencia bacteriana también tenemos el desarrollo de vías metabólicas alternas. Es decir, algunas bacterias producen enzimas alternativas o factores de crecimiento distintos a los que se conocían. Ahora, veamos, la resistencia es por modificación en su genotipo, adquiriendo nuevas propiedades. De esta manera se divide sin material genético o con material genético. En el caso del material genético es por transferencia de genes de una bacteria a otra. Y esto lo hace por tres mecanismos: transformación,
por transducción o por conjugación. Por ejemplo, en conjugación, cuando hay una transferencia unilateral por medio de plásmidos. O la transformación se da por transferencia del DNA monocatenario a bacterias lisadas o cercanas. Y la transducción se refiere a la transferencia del DNA bicatenario de una bacteria a otra por medio de un bacteriófago. Entonces, esta es la parte finita de cómo puede darse una resistencia bacteriana de los antimicrobianos. Existe una descripción de bacterias persistentes. ¿Qué quiere decir? Es un tipo especial de resistencia. Está constituido por un grupo de bacterias que perdieron su pared celular, están metabólicamente inactivas, por lo tanto, pero mantienen su capacidad para reproducirse. A esto se llama los protoplastos, ejemplo, los de gram positivos, y enteroplastos, como gram negativos, o células L en general. No son susceptibles a la acción de los antibióticos, como la penicilina. Vuelvo a decirles, esto lo vamos a ver también en detalle en cada uno de los grupos antimicrobianos. Ahora, pasemos a los tipos de reacción adversa. Esto, como les habíamos comentado en las clases de reacción de RAM, en el primer tópico, en el primer rote, con cada antibiótico o antimicrobiano vamos a tener ciertos efectos secundarios o reacciones adversas, pero de manera general, como estamos en la parte introductoria, debemos conocer algo puntual, por ejemplo, sobre la hipersensibilidad. Existe una reacción antígeno-anticuerpo. Esto pasa, por ejemplo, con las penicilinas, las cefalosporinas, porque alguna vez han debido recordar también, ¿no? Yo tengo alergia a la penicilina, ¿qué produce? Sales al pulido, exantema, vasculitis, urticaria, picazón. En algunos pacientes hay edema de glotis, en otros existe una anafilaxia general y el síndrome de Stevens-Johnson, que es como si tuviera pues desflecada toda la piel. Uno toca y es como si fuera que se vaya a pelar toda la piel. No respeta ni siquiera mucosas. Es un grado severo de una reacción adversa, ¿no? Entonces, por eso es importante ver en cada grupo farmacológico estas reacciones. Alteraciones gastrointestinales, como siempre, de manera general, siempre el paciente puede referir que hay náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, ¿no? Puede haber hepatotoxicidad, el síndrome colestásico, por ejemplo, cuando usamos la eritromicina. Ahora, nefrotoxicidad. Aquí hay varios fármacos. Uno de los más importantes que se señala como ejemplo, por ejemplo, son los aminoglucósidos. Puede haber necrosis de las células del túbulo proximal renal y la reducción, por lo tanto, del filtrado glomerular. Entonces, hay un paciente que entra con CREA-D1 con una infección, una ITU, multiresistente o pan-resistente. Iniciamos un aminoglucósido y en el transcurso de los días empezamos a ver la elevación de los azoados. Y es porque baja el filtrado glomerular. Entonces ahí tenemos que relacionar, si no hay otra causa, que ha sido diferente en este caso de que ha usado aminoglucósidos, a veces a dosis que no corresponde a su función renal de base, y producimos nefrotoxicidad. Otro de los tipos de reacciones adversas es la hemotoxicidad. Hay discrasias sanguíneas. Pacientes que vienen por un cuadro infeccioso sin antecedente patológico, iniciamos el antimicrobiano y empiezan a bajar la hemoglobina, ¿no? Y cuadros de anemia plástica. O bien bajan glóbulos rojos, blancos y plaquetas, una pancitopenia. Y eso lo vamos a ver en cada grupo de antimicrobiano. Pero también es importante recordar, ¿no? Generalmente cuando uno ve, hay un foco infeccioso, tiene, no sé, una bronquitis o neumonía, viene al servicio de emergencias o a la consulta, leucocitosis, más de 10,000, 15,000, 18,000, ya iniciamos antibióticos, pero su serie roja y plaquetas está normal. A medida que vayamos haciendo el tratamiento, hacemos un control del hemograma y resulta que hay plaquetas por debajo de 150,000, empieza a haber anemia cuando el paciente no ha habido a veces ni datos de sangrado. Entonces tenemos que recordar que todo esquema antimicrobiano puede condicionar alteraciones o reacciones adversas a nivel hematológico. Y la neurotoxicidad. Hay pacientes que presentan convulsiones y mioclonías. Un ejemplo que se ve es con el imipenem. Hay pacientes que
por diversas razones necesitan un esquema de amplio espectro, sinizimipenem, a la cuarta, quinta, el quinto día del tratamiento, empiezan con crisis convulsivas, sin ninguna causa aparente. Retiramos el antibiótico y automáticamente remite la sintomatología. Entonces, este tipo de reacciones adversas es importante que en cada grupo farmacológico antimicrobiano tengamos muy presentes, porque pues un antimicrobiano se usa desde una faringitis hasta infecciones, una disfunción orgánica múltiple con sepsis o choque séptico, ¿no? Entonces, necesariamente tenemos que recordar estos efectos. Ahora, bien, lo que decíamos en algunos ejemplos en clases, ¿cuándo yo puedo decir o sugerir que haya una terapia combinada? Es decir, cuando yo tengo que asociar 2 o 3 antimicrobianos, hasta 4 a veces. Entonces, una de las razones es impedir que aparezca resistencia a los antibióticos. Otra es una terapéutica inicial. Pacientes que están inmunodeprimidos con sepsis grave, y como ya les comentaba alguna vez, ¿no? Los datos de sepsis, según la revisión de sepsis, sobreviviendo a la sepsis, a la hora que identificas un cuadro infeccioso, debes iniciar un antibiótico. Esa es la recomendación. No hay que esperar que haya hemocultivos, el urocultivo, por ejemplo, una paciente que viene con infección urinaria al servicio de emergencias o a la consulta, no vamos a esperar, hágase el urocultivo y cuando esté el resultado viene. No. Si hay fiebre, taquicardia, palpitaciones, hay signos de infección, menos de una hora empezamos esquema antibiótico y vamos a tener mejor respuesta para que no se complique. Y podemos hacer asociados, ¿no? Dependiendo la sospecha clínica. Como les decía, infecciones mixtas, pacientes que están posoperados y o hay una neuroinfección. Entonces tenemos que sospechar qué gérmenes condicionan y de acuerdo a eso asociar 2 o 3 esquemas. Para reducir la toxicidad, es decir, disminución de dosis y producir sinergias. Ahora, ¿qué llamamos sinergia? Existe sinergismo de suma, es decir, la administración de 2 fármacos es la suma de sus acciones individuales. Otro concepto que tenemos es distinto, el sinergismo de potenciación, que su respuesta es superior a la suma de sus acciones. Ahora hay otro concepto que también debemos recordar, que es la indiferencia. La respuesta del antimicrobiano no es más potente que la del fármaco, más eficaz cuando se emplea solo. Y por último, el antagonismo es en contra, ¿no? Que la respuesta es inferior a la del fármaco, más eficaz cuando se emplea solo. Entonces, esto es solamente para conceptos. Sin embargo, esta parte que está con azul sí es importante recordar, ¿no? En qué casos podemos utilizar la terapia combinada. Y por último, ¿qué se conoce como quimioprofilaxis o profilaxis? ¿Qué quiere decir? Prevenir. Entonces, el concepto es administrar un fármaco al organismo que relativamente está sano, pero que es susceptible de una infección. Por lo tanto, vamos a evitar manifestaciones de la enfermedad. Es decir, lo hacemos en fase. Existe profilaxis médica y profilaxis quirúrgica. ¿En qué casos? Por ejemplo, evitar adquirir microorganismos de la flora humana habitual. Para evitar el acceso a zonas estériles de gérmenes ubicados en otras zonas, por ejemplo, la E. coli en hito. Me explico. Una paciente que se encuentra en un coproparasitológico, un E. coli, por supuesto es normal, pero si encontramos una E. coli multiresistente en un urocultivo, viene siendo distinto. Entonces, de acuerdo a las zonas que relativamente deben ser estériles, encontramos un germen o hay susceptibilidad, hay sospecha, pues se hace una profilaxis. En otros casos, evitar gravedad de procesos agudos en pacientes crónicos, por ejemplo, EPOC. Un paciente con EPOC, es una bronquitis crónica, ¿no? Pero que viene sobreinfectado. Entonces tengo que ya asociarle un antibiótico hasta esperar el cultivo de esputo, el hisopado faríngeo o esperar, qué sé yo, el hemocultivo. Pues tenemos que relacionar la clínica. Un paciente con datos infecciosos, taquicardia, hipotensión, fiebre, etcétera,
más un foco infeccioso, en este caso un paciente que tiene EPOC y que está viniendo con expectoración mucopurulenta, pues debo iniciarle de manera, como decimos, profiláctica, si vale el término, hasta que definamos cuál es el germen. Evitar infecciones en inmunodeprimidos. Hay pacientes, por ejemplo, en el VIH, que se hace profilaxis con cotrimoxazol. Semanas, meses. O pacientes que tienen itus recurrentes, multiresistentes, que están con sonda, ¿no? Aquellos pacientes que están parapléjicos, que no tienen controles de esfínteres, están con sonda, van a tener infecciones recurrentes. Entonces, de manera profiláctica, se les da, por ejemplo, la nitrofurantoína. 1 cada día les da, por 1 mes, 2 meses, etc. Por otro lado, evitar recaídas en infecciones graves, por ejemplo, en endocarditis, ¿no? Entonces, estas profilaxis vamos a ir dando más pautas a medida que vayamos haciendo cada tópico. Ahora, existe otro tipo de profilaxis quirúrgicas. Ahí ustedes van a ir revisando de acuerdo a su rotación en una cirugía limpia, limpia contaminada o cirugía contaminada. Una cirugía limpia, se dice limpia o estéril, una cirugía de cadera, una prótesis. Las pacientes se preparan antes del procedimiento, examen de orina, hemograma, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la evaluación. Si la paciente no tiene signos de infección, porque va a usar una prótesis, en este caso cadera o rodilla, lo que fuera, pues se recomienda hacer dosis profiláctica. ¿Y qué se hace? Una cefalosporina. A veces se hace solo 3 dosis. Y con eso entra al día quirúrgico y en el posoperatorio a veces ni siquiera es necesario continuar el esquema antibiótico profiláctico. Diferente a una cirugía, por ejemplo, limpia contaminada. A veces hay pacientes que se someten a un procedimiento de una colecistectomía, pero si hay un tejido inflamado o más aún, si fuera un piocolecisto, pues tengo que hacer profilaxis antibiótica. Lo mismo en una cesárea, ¿no? Y existe este otro grupo que son las cirugías contaminadas, cuando según la invasión al órgano se hace, la técnica es única, pero hay una ruptura o derrame, ¿no? Contacto con el contenido del tracto gastrointestinal o sobre el tejido inflamado, pues necesariamente hay que hacer una profilaxis antibiótica en este evento quirúrgico. Entonces, estas son las generalidades que tenemos, que he intentado resumir para que vayamos abordando este gran rote que es antimicrobianos. Si tienen alguna duda, por favor, los escucho. Aquí estoy. Perfecto. Entonces, agradezco su atención y nos vemos en la siguiente teórica. Gracias por su atención.